están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Willax Noticias. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal, Albina? Muy bien, estos son nuestros titulares. Martín Vizcarra se presentó hoy en el Congreso y señaló que su empresa CIM Vizcarra no trabajó para Odebrecht, pero sí lo hizo para el consorcio donde estaba Odebrecht. El Jurado Nacional de Elecciones presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial por la inscripción del partido Unidad Popular, agrupación liderada por el ex magistrado Duberry Rodríguez. La policía detuvo a 5 sospechosos involucrados en el asesinato del diplomático de Indonesia. En el operativo encontraron el arma utilizada en el crimen. Y en los deportes, Gonzalo Bueno logró el primer punto para Perú sobre Portugal, correspondiente al Grupo Mundial de la Copa Davis. El tenista peruano venció por 3-6, 6-2 y 7-6 al portugués Nuno Borges. Bueno, no podemos normalizar la violencia que viene generando un grupo de desadaptados, esta vez en San Juan del Lurigancho, que utilizan camisetas de equipos de fútbol. Se dicen barristas, pero en verdad son vándalos. Los vecinos están atemorizados porque no solamente es que destrozan lo que encuentran en su camino, sino que también roban a los transeúntes. Llegaron a una losa deportiva cargados de palos y piedras, incendiando y golpeando a todo aquel que se les cruzara en el camino. Pandilleros que infundieron terror en un barrio de San Juan del Lurigancho a punta de disparos. Sucedió en la canchita de la urbanización Mariscal Cáceres, cuyos vecinos ya no saben qué hacer para liberarse de estos supuestos barristas de la U que le habían declarado la guerra a los seguidores de Alianza Lima que usan esa losa deportiva. El que ha venido de arriba son las barras de crema. Veo así porque yo vivo al lado nomás y han encendido con gasolina todo el estadio. Pasó un plan 10:30 de la noche que vinieron un grupo de maleantes a golpear a gente y quemar toda esa zona y sí, nos asustamos mucho, la verdad. En estas imágenes vemos cómo estos inadaptados no solo incendian las gradas del campo deportivo, sino que además agarran a 2 víctimas a quienes golpean a placer. A un hombre le quitan el polo y luego le llueven puñetes y patadas. Asustado, el hombre se sostiene de uno de los palos del arco, resignado a su suerte. Un destino similar sufrió otro vecino, a quien en la esquina de la canchita lo golpearon como quisieron, hasta que un disparo le salvó la vida, pues era el aviso de que la turba tenía que seguir avanzando. El primer disparo han hecho en el edificio de 6 pisos ahí arriba, después acá han hecho 2 disparos. Acá nunca se escucha balazos y eso fue un tema que nos preocupó bastante, la verdad. Vecinos denuncian que no es la primera vez que estos pandilleros causan desmanes en la zona y se sienten muy desprotegidos. Serenazgo, policía, por más que lo llamamos, mucho demora en venir también. Piden a las autoridades poner más seguridad en su barrio, que está siendo dominado por estos pseudo-barristas que no tienen respeto por nada ni por nadie. Imágenes realmente terribles y que de acuerdo a los propios vecinos no es la primera vez, ya son varias veces y de manera consecutiva. Es por eso que están poniendo la alarma antes de que se genere una tragedia. Vamos de inmediato también a ver lo que ha ocurrido con la empresa Sol de Oro, una empresa dedicada al rubro de transporte que durante toda esta semana ha tenido a sus trabajadores en para. Han decidido no estar en las calles, no trabajar porque son víctimas de extorsiones. Lo que les están pidiendo es miles de soles, que se comuniquen con los extorsionadores, dicen, para llegar a un acuerdo. La criminalidad ha impedido que puedan salir a trabajar. Conductores y cobradores de la empresa de transporte Sol de Oro han cesado sus operaciones debido a las constantes amenazas que vienen recibiendo por parte de extorsionadores. Hasta no llegar al diálogo con nosotros, no los dejaremos trabajar.
Busquen manera de dialogar o los voy a seguir atacando. Dejando de llevar el sustento económico a sus familias. Ya son casi 5 días que estos conductores no han salido a trabajar por miedo a ser asesinados. Al inicio de la semana, estos delincuentes ya habían interceptado uno de los buses de la empresa. Han asaltado a un conductor, le han quitado su celular para entrar al chat del chat, mejor dicho, ¿no? De los conductores. ¿Y qué les han puesto ahí? ¿Cuánto les han puesto? Pidiendo pues, ¿no? Que llamen y se pongan a línea, ¿no? Según los trabajadores, los malhechores eran de nacionalidad venezolana. Estoy llamándolo para llegar a un acuerdo, llegar a un diálogo, paguen su diario como lo pagan Cerro, como lo paga el Norsa, como lo paga el Lunoa, como lo pagan todos los paraderos. Por lo que temen a las represalias. No están saliendo Debido a las extorsiones. debido a las extorsiones. ¿Los conductores vienen, no vienen? ¿Cómo están? Algunos vienen, otros no, así están, con miedo, ¿no? Recordemos que en noviembre del año pasado, un bus de la empresa fue baleado en plena ruta hasta en 4 oportunidades por sicarios en una moto. Bueno, y avanzan las investigaciones en el caso del diplomático de Indonesia que fue asesinado cuando retornaba de manejar bicicleta. La policía ha encontrado el arma que se utilizó para el crimen y también ya tiene algunos sospechosos detenidos. Empiezan a salir nuevas pistas del misterio que envuelve la muerte del diplomático de Indonesia. La policía halló la pistola con la que fue asesinado Setro Leonardo Purba, crimen ocurrido la noche del 1 de septiembre en Lince. Según las pesquisas, el arma encontrada es una Taurus calibre 3.80 que estaría registrada a nombre de un miembro de la propia Dinoes, generando aún más dudas respecto al asesinato del trabajador indonesio de 40 años. Un cartucho de dinamita. Recordemos que la semana pasada, agentes de la Dirincri detuvieron a 3 ciudadanos venezolanos y 2 cubanos que formarían parte de la banda criminal Los Maleantes del COD. El arma se habría encontrado en el poder de Jaiker Echenacucia Quijada, venezolano de 23 años, mientras que la moto le pertenecería a Wilson Soto López, ciudadano de la misma nacionalidad de 24 años. Los agentes del orden confirmaron que mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística, IBIS, el armamento tenía relación con la bala hallada en el cuerpo de Setro Purba. Las pericias aún continúan su curso. Hasta el momento, sigue siendo un misterio la muerte del trabajador de la Embajada de Indonesia, ya que según refieren allegados de la víctima, él no tenía problemas con nadie. Y por último, ni siquiera hablaba español. Y vamos a seguir atentos, por supuesto, al desarrollo de esta investigación que parece que va a tener resultados muy rápidos. Vamos de inmediato también a ver todavía la tragedia que se vivió en la vía de evitamiento con este bus que terminó descarrilándose y llevándose de por medio una valla metálica. 2 personas fallecieron y varias quedaron graves, entre ellas una mujer que incluso podría ser sometida a una operación en el cráneo. Su esposo nos cuenta un poco más de detalles de lo que ha vivido esta víctima, porque asegura que incluso días antes le había comentado su temor de subir a esta clase de servicio de transporte público. Fue el primero en llegar a la escena y también el primero en socorrer a las víctimas del terrible accidente provocado por la empresa Real Star. Su esposa Daniela Mendoza, ingeniera industrial de 29 años, viajaba sentada junto a la ventana, cerca de la puerta de ingreso del bus, cuando un enorme fierro atravesó la unidad y la golpeó de lleno por el lado izquierdo. Mi esposa me timbró el teléfono y agarró y le pasó a otra persona para poder hablar con esa persona, porque ya que mi esposa estaba en shock y tenía problemas en la cabeza, los golpes eran muy fuertes y no podía hablar. Me pasó y yo a través de la persona X, yo llegué al lugar de los hechos. Franklin se topó con una escena desgarradora, pasajeros ensangrentados, gritos de dolor y un ambiente caótico donde reinaba la confusión absoluta. Desastroso, la gente intentaba ayudar pero no sabía qué hacer, movía inclusive a los heridos, cosa que no debería hacerse, ¿no? Lo primero que hizo fue correr a auxiliar a su esposa y luego comenzar a estabilizar a los heridos. Recuerda que las ambulancias tardaron en llegar. Lo estabilicé, lo puse en un rinconcito a sentarse para que espere la ambulancia, porque no podía hacer nada en ese momento, no se podía, no había ni taxis ni nada, ¿no? Y pasó mucho tiempo para que lleguen las ambulancias y
serenazgo nos trajo a nosotros. A un grupo de personas nos trajo serenazgo todavía, porque no llegaba la ambulancia, porque escuchaba los sonidos de las ambulancias, pero no llegaba al lugar. El impacto le fracturó el brazo, una pierna y le provocó fuertes dolores de cabeza, lo que obligará a los médicos a someter a una cirugía en el cráneo. Aunque AFOCAP cubrirá parte de los gastos, la ayuda no alcanza para la magnitud de lesiones. Lo indignante es que hasta ahora ningún representante de la empresa de transportes se ha comunicado con la familia. La empresa todavía no se pronuncia hasta ahorita, lo estamos esperando, ¿no? No llega nadie, no ha llegado. ¿Qué es algo así? No sé, estamos esperando, le pido a las autoridades que nos apoyen en ese aspecto, ¿no? Porque hay personas que también están bastante graves también, ¿no? Muy aparte de mi esposa. Este es el saldo de la imprudencia de un conductor que no contaba con la licencia de conducir. Efio Dávila será investigado por homicidio culposo y lesiones graves. Y ya lo adelantábamos, ¿no? Qué indignación realmente genera, porque estamos hablando de vidas humanas. Hay 2 personas que han muerto, hay más de 20 heridos. Y teníamos al conductor en el informe anterior que manejaba este vehículo de servicio público que transporta a más de 50 personas. Imagínense tamaño irresponsable. No tenía brevete, ¿no? Es Martín Efio Dávila. ¿Qué pasó, no, con la empresa que permitía de que este hombre, sin papeles, sin brevete, no pusiera en riesgo la vida de tantas personas? Y la policía de tránsito también. ¿Dónde estaba? Tenemos un informe. A poco más de 24 horas del terrible accidente ocurrido en la vía Evitamiento, las primeras pericias salen a la luz. Al parecer, el conductor del bus no tendría brevete vigente para operar en dicha unidad. El conductor no ha demostrado tener licencia de conducir, entonces, y eso ya sería una causal para que el Ministerio Público ya adopte una medida más drástica, ¿no? De momento, Martín Efio Dávila, de 40 años, no ha dado una respuesta concisa al momento de ser consultado por su licencia de conducir. Bueno, estamos revisando todos los registros, estamos consultando al Ministerio de Transportes para ver si esta persona contaba con licencia de conducir. No contento con ello, habría tratado de minimizar los hechos ocurridos aquella trágica mañana del jueves. Él todavía no ha dado una declaración fehaciente, ¿no? Del conductor siempre va a ser referencial. Nosotros tenemos que demostrar de manera técnica cuál fue la causa real del suceso. El conductor de la empresa Los Celestes afronta el proceso penal por la muerte de 2 personas y otras 20 que se encuentran gravemente heridas. La pena correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, que puede ser entre 8, 6 años, 7 años, 8, 9 años, no lo sé. Martín Efio Dávila se encuentra detenido en la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, mientras que los familiares de las víctimas y heridos reclaman por justicia. Vamos a ver también lo que pudo ser una tragedia para una madre y para sus hijos, que realmente salvaron de milagro de una muerte segura. Esto en medio de un accidente terrible de un vehículo contra 2 mototaxis en Jicamarca. Perdió el control y a toda velocidad chocó contra 2 mototaxis causando heridos a su paso, entre ellos 2 menores de edad. Aquí vemos cómo este auto llega a toda velocidad e impacta contra un mototaxi que estaba estacionado en una esquina. Nótese que segundos antes del impacto, el conductor de ese motocar iba a subir acompañado de un pasajero, pero al ver al carro fuera de control, corren por sus vidas, salvándose de una muerte segura. El carro vino y lo impactó, pero primero la primera moto, lo volteó hasta acá y a la otra moto se impactó. Pero ahí no queda todo, pues luego del primer impacto, el auto se desvía y termina chocando contra otro mototaxi, para luego estrellarse en el frontis de una casa. Producto de este terrible accidente, salieron heridos una madre junto a sus 2 hijos, entre ellos un bebé de meses de nacido, que iban en el segundo mototaxi. ¿Quiénes salieron heridos? Una mamá con su bebé de 3 meses aprox y un niño de 11 años.
sucedió en la avenida Tupac Inca Yupanqui, en la localidad de Jicamarca. Según testigos, al parecer, el conductor del Station Wagon habría perdido el control y atropellado a alguien cuadras más atrás y trataba de escapar del lugar. Simplemente escuché que se estaba escapando porque había atropellado a una persona más arriba. Vecinos del lugar comentan que no es la primera vez que vehículos transitan por esa pista a gran velocidad. Incluso, uno señala que tiempo atrás casi fue atropellado por otro al volante. Yo estaba caminando así viniendo, que bajaba, pero a todas. Y que le digo, lo más me agarró a mí el carro, pues. Y entonces en eso venía la policía y lo agarró abajo. Los heridos fueron trasladados a una posta médica cercana y afortunadamente se encuentran fuera de peligro. El caso ahora está en manos de los efectivos de la comisaría de San Antonio, Jicamarca. Bueno, el día de hoy Martín Vizcarra se presentó en el Congreso de la República, ¿no? A menos de una semana de su excarcelación, apareció para armar realmente nuevamente un espectáculo en el Parlamento. Recordemos que él tenía que responder el día de hoy sobre los vínculos de su empresa, CIM Vizcarra, con Odebrecht. Eso fue lo que pasó. Confiado y con la frescura de siempre. Así llegó el lagarto Vizcarra a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo no tengo ningún problema en que esto lo investigue el Ministerio Público. Vizcarra respondió por una denuncia que lo acusa de falsedad genérica y por ocultar información cuando fue mandatario. Ni he cometido falsedad en ninguna declaración, ni he cometido omisión de declaración alguna, tampoco en mis declaraciones juradas. Trató de tomar el control de la sesión pese a los intentos de la presidenta de la subcomisión, Lady Camones. Vizcarra defendió que su empresa no trabajó directamente con Odebrecht, sino con Conirsa, un consorcio donde estaba la constructora brasileña junto a otras empresas. A la pregunta concreta y puntual, ¿se ha dado algún servicio a Odebrecht? No. Y lo ratifico, no. Se ha dado a una empresa que tiene una razón social y una personería jurídica propia. Sobre la supuesta omisión de sus cargos en CIM Vizcarra durante su paso por el MTC y presidencia, dijo que renunció a su gerencia en 2010 y solo mantuvo acciones, que dejó un día antes de asumir la presidencia tras la renuncia de PPK en 2018. La carta, la renuncia son reales y hay constancias y hay información pública que así lo demuestra. Finalmente anunció la renuncia a su derecho ante juicio para que la Fiscalía continúe con la investigación, aunque la presidenta de la subcomisión precisó que esa figura no existe formalmente, y el fiscal adjunto Hernán Mendoza aclaró que un fallo del Tribunal Constitucional avala dicha renuncia en este caso. No voy a responder ni a esa ni a ninguna de las preguntas porque ya renuncié al derecho del antejuicio político. Tras su exposición, el congresista Jorge Montoya intentó hacer preguntas, pero Vizcarra se negó a responder. Le he respondido a los congresistos. Sin embargo, sabemos, por favor, he respondido los dos argumentos. El congresista Arturo Alegría calificó esta presentación como un verdadero show mediático. Tratando de hacerse la víctima, siendo él responsable de más de 250.000 muertas durante el COVID en este país y que no vamos a olvidar. La presidenta Lady Camones cerró la sesión y señaló que el delegado Jorge Montoya tiene 5 días para presentar el informe final que podría recomendar acusar constitucionalmente a Vizcarra y habilitar la formalización del proceso judicial. Si pasa eso, lo que va a hacer Martín Vizcarra es cogerlo a su favor, como todo lo que ha sucedido hasta el momento. Ese show de victimización constante, absoluto, utilizando las redes sociales, ya se viene la sentencia, en el caso en su contra. En muy poco tiempo se va a saber exactamente si va a regresar a Barbadillo o no.
pero mientras tanto parece que él aprovecha esto políticamente muy bien. Si no es para él, es para su hermano Mario, que también lo seguiría con rumbos y con miras a la presidencia de nuestro país. Pero sigamos hablando del Congreso de la República, porque ha recibido un sinfín de críticas luego de la decisión de archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, las muertes que se generaron en medio de la situación en la que ella tomaba posesión de la presidencia de nuestro país. Para muchos es un blindaje y para otros se ajusta a la normativa. Argumentaron ausencia de pruebas para archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes durante las protestas tras la caída del golpista Castillo. La medida no fue bien recibida por todos los parlamentarios. Grupos opositores calificaron el archivamiento como un acto de blindaje. Cuando se trata de Dina Boluarte, sus allegados, su bancada oficialista la blinda. Desde las filas del fujimorismo, los parlamentarios defendieron la decisión. Para ellos, la denuncia carece de fundamentos sólidos y se trata de una estrategia política para desestabilizar el gobierno. Políticamente, todas estas personas que ahora salen a criticar deberían pedirle al país perdón, porque fueron todos ellos los que ahora critican, los que trajeron a Dina Boluarte y a Pedro Castillo a gobernar este país. El congresista Esdras Medina señaló que pese al archivamiento, Dina Boluarte no está blindada. Pero eso no quiere decir que ya se libró de una acusación. Esto es momentáneo y bueno, el próximo año a estas fechas yo creo que la Fiscalía debe nuevamente presentar las denuncias correspondientes. Con nuevos hechos, con nuevas evidencias. Con las evidencias que va recopilando, porque no caducan. El archivamiento enciende el debate político entre quienes lo ven como una victoria legal y los que lo califican como un blindaje que podría terminar el 28 de julio del 2026. Vamos con una recomendación. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us, Danza, Danzas y Sabores del Perú. Consejo Económico, gracias a los especialistas de la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Matius. Él es el vicepresidente de Internacionalización y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte. Hola, gusto. Bueno, a ver, quiero preguntarte, ¿cuáles debieran ser las prioridades del nuevo gobierno? El foco debería ir al tema de seguridad y destrave para poder activar la inversión, que es un motor fundamental. Cuando ya hablas de un nuevo gobierno, la situación implica abrir el panorama mucho más. Y para abrirlo, yo creo que una referencia importante es ese ranking mundial de competitividad, el World Economic Forum, donde pone Perú a mitad de tabla, posición 65 de 141 países. Y ves áreas donde vamos bien, estabilidad macroeconómica, apertura al mundo, etcétera. Pero ves 5 áreas de particular rezago y las menciono porque estas son reformas estructurales que normalmente las puede hacer un gobierno que entra. Eso lo haces el año 1. Educación, punto número 1. Segundo es salud, que ya lo vimos con la pandemia, es un sector crítico. Tercero es infraestructura, a pesar de que estamos teniendo avances relevantes que a veces se quieren opacar y con un montón de fallas de planificación y lo que fuera, pero puertos, aeropuertos, todo lo que es infraestructura que está bordeando los 120.000 millones de dólares de déficit es un reto importante ahí. La otra reforma tiene que ver con ciencia y tecnología, donde somos uno de los países que menos invierte, 0.32% del PBI, y aún así tienes talento que te desarrolla cosas impresionantes, ¿no? Y quinto, el tema de institucionalidad, que es la solidez de nuestras instituciones. Eso tiene que ver con los altos niveles de corrupción, desconfianza en el Poder Judicial, etcétera. Entonces, esos creo que serían los 5 grandes retos, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros, y con ustedes será hasta un próximo Consejo Económico.
otra gran recomendación, porque miles de historias lo esperan en librerías Entre Páginas, desde cuentos para los más pequeños hasta novelas y ensayos para los grandes. No olvide visitarnos en nuestro nuevo local ubicado en José Larco 508 Miraflores. Lo esperamos. Encuéntrenos también en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. No se muevan porque cuando regresemos tenemos estas imágenes impresionantes captadas por un dron, ¿no? Para hacerle el seguimiento a estos microcomercializadores de droga. Tenemos toda la secuencia de cómo fue la intervención de la policía. Y también al volver conoceremos la historia de esta niña, hincha de Universitario de Deportes, que estuvo muy cerca al Papa León XIV y que logró su firma. Con los detalles y la historia, por supuesto, regresamos.